Ahora vamos a entrar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor y le pido que se una conmigo en oración para que esa palabra, una vez más, sea de fruto en los que la escuchen. Levanto mis manos, Señor, ahora para pedirte la unción de tu Espíritu, ahora para pedirte el toque tuyo sobre mis labios, como lo hiciste con el profeta, Señor, y que yo pueda fluir en la dirección que tú das, no la mía. Gracias, Dios. Gracias, así lo creo, lo confieso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Este mes, y en especial esta semana que está terminando ya del mes de octubre, se celebra algo muy importante en el mundo cristiano, en las iglesias cristianas. Y eso es el Día de la Reforma Protestante. Hace más de 500 años sucedió que un monje llamado Martín Lutero decidió oponerse a lo que no estaba de acuerdo con lo que la Biblia enseña y clavar en un templo en Alemania, Gutenberg, Alemania, un documento que le llamaron las 95 tesis o defensas. Una tesis es una defensa, argumentos de por qué él creía que no debería estar la iglesia en ese tiempo, en ese tiempo era la iglesia católica, romana, la que prevalecía solamente, y que no deberían estar haciendo ciertas cosas que estaban haciendo. Ellos estaban cobrando lo que se llaman indulgencias. Las indulgencias eran una especie de cuota que le pedían a la gente, un dinero, para que sus familiares que habían muerto pudieran salir del purgatorio, imagínate, y pudiera perdonarles pecados y cosas como eso. Entonces Martín Lutero dijo, no, yo no encuentro fundamento para eso en la Biblia. Somos salvos por gracia, es un regalo de Dios. Y él clavó esas 95 tesis. Fue un 31 de octubre. Por eso los cristianos, lo que celebramos el 31 de octubre es la Reforma Protestante. ¿Por qué reforma? Porque reformó, transformó, cambió la manera de pensar de la gente. A nosotros los cristianos, en una manera a veces despectiva, nos han llamado los protestantes. Bueno, es por eso, porque estamos conectados o relacionados con ese evento de la Reforma Protestante en Europa. Y bueno, si nos quieren llamar protestantes, que sea por algo que es real. Y protestamos contra lo que no esté de acuerdo, en línea con la palabra de Dios. Y sí, en ese sentido, somos protestantes. Bueno, Martín Lutero, como les digo, este monje católico, en una ocasión él se encontró con la Biblia. Él, como monje, no podía tener su Biblia propia, ¿sabe? En esa época. Te le sonará extraño, porque usted hoy va a la biblioteca o a la librería y compra Biblias las que quiera. Pero en su época no era así. Estaba la Biblia únicamente en la biblioteca del convento donde él estaba. Pero a él lo asignaron a trabajar en el convento. Y ahí fue donde Dios obró en la vida de él, porque estando en ese convento, se encontró en la biblioteca con la Biblia. Era una traducción que él podía leer y entender el mensaje. Recuerde que ya en ese tiempo se habían hecho algunas traducciones al alemán y a otros idiomas, pero de hecho Martín Lutero fue el que hizo la primera traducción al alemán, ahora que recuerdo. No estaba en alemán todavía, estaba en latín, era la Vulgata Latina que se llama, y en el hebreo y en el griego, por supuesto, la versión Septuaginta. Pero en latín existía lo que se llama la Vulgata Latina, la versión de Jerónimo. Esa era la versión que él encontró entonces. Como monje él entendió y empezó a leer en el libro de Romanos. Y en ese libro de Romanos, el tema principal, ¿sabe cuál es? La salvación
por gracia, la justificación por fe solamente. Y ahí es donde voy al tema de hoy. Solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe, solo a Dios la gloria. A eso se le ha llamado las 5 solas, a esas 5 declaraciones. Todo cristiano evangélico tiene que tener claro qué son las 5 solas. Si alguna vez te preguntan, ¿usted es protestante? ¿Usted cree en las 5 solas? Dígale, sí, yo te las puedo decir cuáles son. Aquí te las puse en la pantalla. Sola gratia, en latín. Solamente por gracia. Sola fide, solo por fe. Solo Christus, solo por Cristo. Sola Escritura, solo la Escritura, la Biblia. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Esas 5 declaraciones es lo que conocemos como las 5 solas. Y te voy a hablar un poquito entonces de eso en este día, anticipando que el martes es 31 de octubre, y que estaremos celebrando ese evento de la Reforma Protestante. Esas 5 solas son un resumen de bases teológicas. Yo podría hablarte aquí 1 hora de cada una de ellas, porque cada una de ellas son lo que llamamos pilares de la teología, de la creencia teológica que tenemos los cristianos. Los primeros reformadores protestantes las presentaron. Lutero lo hizo ese día, pero después otros protestantes o otros reformadores, Ulrico Zwinglio, Calvino y muchos otros más, también apoyaron estas 5 solas de la doctrina cristiana, oponiéndose, como le dije, a la doctrina católica de las indulgencias. Si me escucha algún hermano o hermana católico, pues tengo que serte muy abierto, muy sincero en eso. Que la historia de la iglesia no ha sido siempre, de la iglesia cristiana, no ha sido siempre de lealtad a los principios bíblicos. Que hubo una época que se llamó la Edad Media, y en esa historia, en esa época de la Edad Media, la iglesia católica tenía al pueblo en ignorancia de la palabra de Dios. Solamente el sacerdote en el templo leía la Biblia y lo hacía en latín. Y si usted es de mi generación, yo cuando era niño me llevaban a la misa y escuchaba al sacerdote leer en latín y decir alguna, y yo me quedaba en el aire, por supuesto, ¿qué está diciendo ese señor, verdad? Ahora después, cuando estudié más teología y todo eso, entendí que ese es el idioma que le enseñan a los sacerdotes en el seminario, el latín, más que inclusive el hebreo y el griego. Pero entonces, Martín Lutero cambió eso. Fue un reformador por esa razón. La primera sola que él afirmó es sola Escritura, conocida como el principio fundamental, porque a Martín Lutero le dijeron, el papa de aquella época, le dijo: Martín Lutero, si te retractas de lo que dijiste allí en esas 95 tesis, si te retractas, estás perdonado. Retractar será que públicamente él dijera: estoy mal, estoy equivocado. Pero ¿sabe qué contestó Martín Lutero? No puedo retractarme de lo que encontré, de las verdades que encontré en la palabra de Dios. Y me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, le contestó lo mismo que una vez uno de los apóstoles dijo: es menester obedecer a Dios, quedar bien con Dios antes que los hombres.
Y entonces inmediatamente él fue lo que se llama en ese tiempo excomulgado, echado fuera de la Iglesia Católica. Dejó de ser monje y empezaron a perseguirlo por todo lado. Tuvo que esconderse en un castillo en Alemania y ahí se dedicó a traducir la Biblia al alemán durante ese tiempo en que estuvo en ese castillo. Pero como tú ves, la primera sola que él afirmó fue: la autoridad única que hay es la Biblia. Sola escritura, solo la Biblia. Hoy yo te voy a enseñar un versículo, hay muchos, pero te voy a enseñar un versículo clave por cada una de estas 5 solas. Entonces, para la Biblia, 2 Timoteo 3, 15 y 16, que dice: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Poderosa palabra, ¿verdad? Pablo, el autor de este verso, le dice a un joven llamado Timoteo: ya tú lo sabes, Timoteo, desde niño lo sabes, que la escritura tiene un impacto, que la escritura te puede hacer sabio, pero si no conoces la escritura, vivimos en ignorancia espiritual. Toda la gente de aquella época que no tenía la escritura, que solo la escuchaba en latín por ahí, estaban en ignorancia. No podían adquirir esa sabiduría espiritual que da el leer la palabra de Dios. Además de eso, salvación. Encontrar el sentido de salvación. Lutero leyó en Romanos 10, 9, 10. ¿Qué dice Romanos 10, 9, 10? ¿Se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Lutero dijo: entonces, si solo con confesar a Jesús como mi Señor y Salvador soy salvo, si lo digo de corazón, no tengo que pagar, no tengo que comprar mi salvación. Por eso le dijo al Papa: yo no voy a retractarme, no voy a retractarme. ¿Y por qué sola escritura también? ¿Por qué no otros libros? ¿Por qué no otros documentos? Mire, la Iglesia Católica, al menos ellos siguen mucho lo que se llama la tradición. Hay una cantidad de libros, de volúmenes de libros, que ellos le llaman la Santa Tradición. Y a veces tiene más valor o le dan más valor que a la misma Biblia. Y eso no puede ser. La Biblia tiene que ser la autoridad, la única autoridad. Porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Solo la escritura. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ningún otro libro lo va a hacer. Ningún libro de ningún otro autor humano, por más filósofo que sea, lo va a hacer. Solamente la escritura. La segunda sola es la fe. Sola fide. Solo por fe. Ese principio también movió la Reforma. Eso fue como tirarle un fósforo a un tanque de gasolina. Cuando Lutero empezó a predicar que solo por fe eres salvo, que no necesitas tradiciones, reglamentos, prácticas religiosas de ningún tipo, ninguna liturgia para ser salvo. Solo por fe. Que la justificación era por fe. Eso cambió también la mente de Lutero y de el pueblo en ese tiempo, cuando escuchó ese mensaje. El mover de la Reforma se expandió por todo lado, ya no solo en Alemania, también en Francia, en Italia, en Suiza, en todos estos otros países, en Inglaterra, se empezó a mover el mensaje de que somos salvos por gracia, por fe solamente. Le dije que Martín Lutero se encontró con el libro de Romanos.
Es uno de los libros más teológicos que hay en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Y dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y ese es el principio que mueve a un cristiano. Vive por fe. Dependemos de Dios por fe. No hacemos nada sin reconocer que la fe es lo que produce la operación que activa el mover de Dios en la vida nuestra. Fe. No religión, fe. Jesús muchas veces le dijo a los que se acercaban a él a escucharlo y que le venían a pedir algo, y él les decía, ¿tú tienes fe? ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Tienes fe que yo puedo hacer esto? Y una vez dijo Jesús también, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque si hay algo que se ha perdido, es eso, la fe. Hoy día la gente depende más de la tecnología, de lo que diga la ciencia médica, de lo que diga por ahí algún horóscopo, de lo que diga algún lector de cartas, algún gurú, cosas como eso, ¿no? Pero muy pocos dicen, dependo de Dios solamente. Solamente. Fe. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve a vos, hermano, hermana, cada día? La fe debe ser. La fe debe ser el motor que te anima a levantarte cada día y decir, hoy Dios va a estar conmigo y todo saldrá bien, porque soy un hijo, una hija de Dios. Amén, aleluya. La tercera sola que te puedo mencionar es la gracia, sola gratia, solo por gracia o solamente por su gracia. Y gracia también es otra palabra muy interesante teológicamente. Gracia significa regalo, dádiva. De hecho, en el libro de Romanos, seguro Lutero leyó, donde dice que la dádiva de Dios es amor. El pecado, dice, nos lleva a muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:26 y todos esos pasajes lo afirman. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gracia, gracia inmerecida. ¿Usted ha oído esa canción, ese himno famoso? Amazing Grace. Gracia asombrosa, un himno muy famoso. Dicen que el escritor era un hombre que creció de niño conociendo las cosas de Dios, pero se apartó. Y se volvió mundano, se volvió al mundo, se volvió pecador. Si no me equivoco, John Newton. Y este hombre entonces cuando estuvo en una tormenta, en un barco, se estaba hundiendo, él traficaba esclavos. Él se dedicaba a eso, traficar esclavos. Y traía esclavos y el barco se vino en una tormenta y se iban a morir todos y naufragaron. Él llegó a la playa, llegó a una isla, un lugar, una playa, solo él. Y entonces cuando estaba en ese lugar, pensó que ya no había salvación, tirado en la playa, empezó a escribir unas palabras, que tu gracia me alcance, Señor. Y empezó a escribir eso. Y eso le inspiró. Después terminó todo el poema o lo que quiso escribir de la gracia. Pero ahí empezó a escribir, gracia asombrosa que me alcanzó siendo yo un pecador. Y sí, es que eso hemos sido, todos sin excepción, todos sin excepción. Ninguno puede decir que merece la gracia. Somos receptores de la gracia inmerecida de Dios. No es algo que el pecador pueda conseguir por propios méritos. Por eso Martín Lutero dijo, esto también está interesante aquí en Romanos, que los seres humanos, los hombres, los hijos de Dios, la creación de Dios, depende de la gracia de Dios, no de sus méritos.
Y a él lo habían educado, le habían enseñado que él tenía que hacer méritos. En la cultura religiosa siempre se enfatiza méritos, obras, ganarte el derecho. Pero lee Romanos y entiende, no hay mérito que yo pueda hacer que valga. Es el regalo de Dios. En otras palabras, Dios nos salvó porque le dio la gana, porque nos ama, porque quiso, porque sí, porque así es Dios. Solo gracia. Aleluya. Dice Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia hemos sido salvos. Ese versículo es un buen resumen, una buena afirmación de por qué predicamos a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia. Cuando hablamos de un Dios de gracia, estamos hablando también de un Dios que da oportunidades, de un Dios que da segundos chances, como dicen por ahí. Y a veces nos encontramos con personas que dicen, no, a mí me han dicho eso, pastor, es que usted no sabe, pastor, lo que yo he hecho. Usted no sabe, pastor, la vida que yo he tenido. No creo que Dios pueda perdonarme. Y he escuchado tantos testimonios de personas que sí, me han confesado cosas que son muy duras, que humanamente, no, nadie los perdonaría, tal vez humanamente hablando. Pero la gracia de Dios es inmensurable, es inmensurable. Aleluya. Así que no sé si usted que me escucha, mi amigo, piensa igual, que ha habido cosas en su vida que son demasiado duras para recibir perdón, demasiado malas, feas. Te quiero decir hoy que la gracia de Dios está disponible para usted. Aleluya. Tercera, solo Cristo. Cuarta, sí, gracias hermano. Cuarta, solo Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque también ha habido el error, ha habido la equivocación de pensar que cualquier otra persona, otro líder, otro santo puede salvarnos. Y vuelvo a decirte, si eres una persona católica y me estás escuchando, tengo que serte honesto, transparente. En la Iglesia Católica te han inculcado, te han hecho pensar de que el santo este o la santa otra o la virgen esta o la virgen otra también te pueden ayudar a tu salvación. Y no es así. No es así. La palabra de Dios nos enseña muy claro de que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Tenemos respeto por la Virgen María. Tenemos aprecio y respeto a la memoria y al testimonio de muchos santos. Yo admiro y respeto a muchos hombres y mujeres de Dios que Dios usó y que tuvieron un testimonio tremendo, que llamamos por ahí santos, ¿no? Lindos ejemplos de vida, sí. Pero una cosa es que admire su testimonio y otra cosa es que crea que me pueden salvar. El único que me puede salvar es Jesucristo. No hay otro. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Como dicen los hebreos, Shema Israel, Elohenu. Solo un solo Dios, nada más. Un solo mediador. Ahora aquí vamos al meollo del asunto. ¿Cuántos mediadores? Uno. Entonces, María no es mediadora. No, tengo que ser honesto, transparente contigo. Decirte, no es mediadora. La Virgen de Guadalupe tampoco es mediadora. ¿Cuál es la de Cuba?
La del Carmen, creo, ¿no? O de Lourdes, del Socorro. Ninguna de ellas son mediadoras. ¿Y qué de San Bartolomé y de San este y San el otro? Ninguno es mediador. Cuando yo era jovencito, mi mamá, que en ese tiempo no conocía de la palabra todavía, me decía, mira, hijo, va a llover, hay que pedirle a San Cristóbal para que no llueva. Sí. Sí, me has contado eso. Uh-huh. Imagínate. Bueno, por los que no nos oyen, no la oyen a ella, ya nos cuenta que cuando era niña la llevaron a un evento donde había una procesión donde a una virgen le iban a dar culto y ella decidió irse, salió corriendo, dice. Sí, yo te digo lo mismo, donde no se le dé el lugar que merece a Cristo, solo a Cristo, sal corriendo de ahí, vete de ahí, porque no es. Imagínate, sí, imagínate, Dios ya te tenía para el camino correcto, que no es que sea el camino de la religión evangélica como algunos estarán pensando. Si te estoy hablando de Cristo, solo Cristo, no es ni que la religión evangélica esta o la otra, o la denominación esta o la otra, te estoy hablando solo Cristo. Quiero que te quede claro eso, solo Cristo. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo Él pagó el rescate. Porque ningún otro santo, ni virgen, ni nada, pagó el rescate, pagó el precio de la salvación. De lo cual se dio testimonio, dice allí el escritor Pablo. Y la última sola, la número 5, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Siendo que la salvación es a través de Cristo y que es dada gratuitamente, por gracia, a través de la fe. Entonces, la confesión final de un buen protestante, si me quiere llamar así, es que toda la gloria es para Dios. Que todo lo que hacemos es para Dios. Sí, ese es otro principio que nos mueve. Nunca un verdadero siervo o sierva de Dios se va a dar la gloria a ella misma o él mismo. Y usted sabe que el que está ya sentado en el trono en Roma, en el Vaticano, se da la gloria a él mismo. Entonces tengo que ser honesto y transparente. Tengo por ahí a muchos amigos católicos en mi Facebook que a partir de hoy me van a bloquear seguramente. Pero que escuchen esto primero y después si quieren me bloquean. La gloria es de Dios. Ningún hombre puede llamarse vicario de Cristo. Ningún hombre puede ponerse en un trono y permitir que le besen, que se arrodillen ante él. Ningún hombre. La gloria es de Dios. El centro de la vida cristiana, de la iglesia, la cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo. Y solo para Él es toda la gloria. Dice el apóstol Pedro que supuestamente en el catolicismo el apóstol Pedro sería el primer papa, dicen ellos, lo cual no es correcto. Ellos piensan que es que Pedro fundó la iglesia de Roma, pero está demostrado históricamente que Pedro no estaba en Roma nunca, él llegó después. Cuando Pablo llegó a Roma, no llegó preguntando por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no era el líder de Roma, de la iglesia en Roma, no fue el fundador. Pablo tuvo que ir a buscar a Pedro a Jerusalén. Ahí fue donde fue a buscarlo, porque Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén, no en Roma.
Eso es un error histórico. Entonces, Pedro entonces dice, primera de Pedro 4:11, cuando alguno hable, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. O sea, si vas a hablar, que sea fundado en la palabra de Dios. Lo que yo estoy hablando hoy, lo que estoy predicando hoy, está grabándose. Queda grabado ahí en YouTube. Si digo algo que esté fuera de la palabra de Dios, me pueden contradecir. Eso es lo que está dando a entender Pedro. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado. Todo redunda en Dios. Si sirves, si tienes una función, si estás en alguna manera haciendo algo en la iglesia, ¿para quién es? Para Dios. No es para que te aplaudan, no es para que te den méritos propios. Es bonito que de vez en cuando te reconozcan, claro, y te den gracias por lo que haces, pero no debes buscarlo, eso es el punto. Dale la gloria a Dios. Dice más adelante, a la mitad del versículo, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Entonces también otra vez se reafirma que el medio de glorificar a Dios es Jesucristo. Cuando caminamos con Cristo, predicamos a Cristo, exaltamos a Cristo, estamos exaltando a Dios, porque Jesucristo y Dios son el mismo, son el mismo. ¿De quién son? La gloria. ¿De quién? De Cristo y de Dios, el Padre. De ellos dice que es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas le pertenecen a Dios, según estoy leyendo aquí. Palabra de Dios, no mi opinión. Dos cosas le pertenecen: la gloria y el poder. Yo no tengo poder, ni usted tiene. El poder de Dios fluye a través de usted, si usted es un instrumento de Dios. El poder de Dios fluye a través de mi persona también, pero no es mi poder. Fluye a través de mí. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Hemos recibido poder, pero ese poder es para darle gloria a Dios. El mismo Jesús nos dio el ejemplo. ¿Cuántas ocasiones Él ministró sanidades? Como cuando oró por Lázaro. ¿Se acuerda siempre me ha llamado la atención de esa oración por Lázaro? Hay 3 oraciones en la Biblia que Jesús hizo. La de Getsemaní, cuando oró por los discípulos antes de irse, y también cuando oró por Lázaro. Y en esa oración, cuando él ora al Padre, dice que levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, haz esta sanidad o haz este milagro, esta obra, por los que me están viendo. Para tu gloria y para testimonio a los que están aquí. Y resucitó a Lázaro. Pero primero se aseguró de declarar. ¿Para qué? Para un testimonio. Todo lo que Dios haga a través de tu vida debe ser para dar testimonio de su poder y para su gloria. Amén. En conclusión, adoptemos las solas que se mencionan aquí en la palabra de Dios. Si antes no las habías entendido, espero que hoy se te hayan afirmado. Y que a partir de hoy tú puedas declarar, junto con muchos cristianos en muchas partes del mundo, esas 5 solas. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas? Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. 5 declaraciones que tenemos que hacer como cristianos evangélicos que somos. Y como Pablo dice en Romanos, y Lutero lo cree también, Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Oremos. Padre, ahora mismo, yo sé que tú has tratado con alguien, que tú has hablado al corazón de alguien, tal vez alguien que no entendía estos principios, y hoy tú le has hablado. Tal vez alguien que ha vivido, Señor, ciego o ciega, como lo estaba Lutero, a una doctrina que se apartaba de tus verdades, a una doctrina de una religión que se había desviado de tu palabra. Y hoy tal vez tú le has hablado, Señor, a alguien para que ponga en ti su mirada solamente, para que te reconozca como el único Dios y a Jesucristo tu Hijo como el único mediador, como el único Salvador. Para que alguien hoy, Señor, pueda también hacer a un lado todas otras literaturas, lecturas, de cualquier otra filosofía y poner su fe, su confianza en solo la escritura bíblica, en solo tu palabra. Y para que alguien que tal vez ha vivido una vida, Señor, de pecado, hoy pueda recibir tu gracia, tu perdón, tu restauración. Porque hay justificación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra hablando a aquel que lo necesita el día de hoy, donde quiera que me estén escuchando, aquí o en otro momento. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo haces. Amén y amén y amén. Bendición de nuevo para usted que ha estado ahí conectado, conectada en otros lugares. Le espero el próximo domingo. Hermanos de Argentina, hermanos de Canadá, de aquí de Orlando, de otros estados que nos siguen, se conectan, de Centroamérica, de Costa Rica, Cuba, Suramérica. Les bendecimos. Pastor José Abdiel, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Bendiciones.